Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada del texto manteniendo el estilo, tono y formato original, pero llevándolo a una extensión de 1500 palabras para que puedas disfrutar aún más de este análisis apasionante de las series turcas. Título Kerem destapa su corazón, drama, amor y secretos en las series turcas más ardientes. Hola, apasionados de las telenovelas turcas. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro espacio sagrado dedicado a la magia, el drama y el romance de estas series que tanto nos hacen vibrar. Si son de los que aman las historias donde el amor se entrelaza con el destino, los secretos oscuros, los giros inesperados y las emociones a flor de piel, entonces prepárense porque el vídeo de hoy les va a encantar, y esta vez, más que nunca. Vamos a sumergirnos de lleno en un mundo de pasiones desbordantes, con intrigas que nos dejarán sin aliento y personajes que nos robarán el corazón, una y otra vez. Hoy exploraremos ese momento mágico, ese punto de inflexión en el que un protagonista, al más puro estilo Kerem, decide destapar su corazón, enfrentar la verdad sobre sus sentimientos y dejar de lado las barreras que los separan de la felicidad. Si hablo de ese instante crucial donde el amor, el drama, los secretos y las decisiones difíciles se conjugan para crear momentos televisivos inolvidables, esos que nos hacen suspirar, llorar y emocionarnos hasta la médula. Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero recordarles con una sonrisa, que si son nuevos en el canal, los invito de corazón a que se unan a nuestra creciente comunidad de amantes de las series turcas. Es muy sencillo, solo tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de todas las novedades, análisis en profundidad, chismes jugosos y las últimas primicias de las series que más nos apasionan. No se pierdan ni un solo detalle de este universo turco que tanto amamos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos esta aventura épica llena de amor, pasión, intriga y drama. Preparen sus corazones, porque el viaje está a punto de empezar. Prepárense porque nuestra primera parada en este viaje emocional, esta odisea de corazones a flor de piel, es con una serie que ha conquistado corazones en cada rincón del planeta, Senkalkam, o como la conocemos en Latinoamérica, La Encantadora. Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica aderezada con toques dramáticos que nos hacen soltar una que otra lágrima, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista de espíritu libre, con un sueño muy grande, graduarse en el extranjero y volar alto. Su vida da un vuelco inesperado, un giro de 180 grados, cuando se cruza en su camino con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, cuyo personaje se asemeja a un iceberg en medio del océano hasta que la luz y calidez de nuestra protagonista lo alcanzan. La trama, como era de esperarse, se complica cuando Eda acepta un trato descabellado, fingir ser la prometida de Serkan para que él pueda recuperar una relación comercial y ella pueda recuperar su beca. Sí, ya lo sé, suena a un cliché, pero les aseguro con la mano en el corazón, que la química entre los protagonistas, Hande Erçel y el inigualable Kerem Bürsin, es absolutamente explosiva. Una auténtica bomba de relojería que nos hace explotar de emoción con cada escena. Y aquí es donde entra nuestro tema central, la revelación del amor, ese momento en el que el corazón se revela y nos muestra su verdadero camino. En los primeros capítulos, Serkan se muestra distante, reservado y hasta un poco arrogante, pero poco a poco, la influencia de Eda comienza a derretir ese caparazón gélido, permitiendo que sus verdaderos sentimientos afloren como una flor en primavera. Y al igual que un Kerem de la vida real, vemos esa lucha interna entre el deber y el deseo, esa negación inicial que finalmente da paso a un amor apasionado, profundo, y que nos hace gritar de emoción. Esta serie es un claro ejemplo de cómo la chispa del romance puede encenderse en los lugares más inesperados y transformarnos por completo, abriéndonos a nuevas posibilidades que nunca imaginamos. Y es que, ¿quién no ha suspirado, soñado, reído y llorado con los momentos cómicos y las miradas cargadas de emoción entre Eda y Serkan? Es un deleite para los sentidos. Un dato curioso que añade aún más sabor a esta historia es que la relación en la ficción de Hande y Kerem trascendió a la vida real, lo que añadió un elemento extra de pasión, realismo y magia a la pantalla. Sin duda alguna una serie que tenían que ver, y que deben volver a ver una y otra vez. Ahora, demos un giro de timón y cambiemos de registro para sumergirnos en un drama con mucha más intriga, secretos que nos dejan con la boca abierta y una dosis de oscuridad que nos hará temblar, Kuzgun. Esta serie nos cuenta la historia de Kuzgun, un hombre atormentado por su pasado, cuya familia fue destruida a causa de una traición que dejó cicatrices profundas en su alma.
Kuzgun, interpretado magistralmente por el talentoso Bar Arduk, regresa a Estambul después de años de ausencia, con un solo objetivo en mente: vengar a su padre y buscar la justicia que le fue negada. En este camino lleno de sombras, se reencuentra con Dila, su amor de la infancia, interpretada por la bellísima Burcu Biricik. Y aquí es donde el drama se pone realmente interesante, con giros inesperados que nos hacen saltar del asiento. Dila, por su parte, también está atrapada en un torbellino de intrigas familiares, y se debate constantemente entre su lealtad a su clan y su amor incondicional por Kuzgun. Ven. De nuevo la revelación del amor, pero esta vez en un contexto mucho más oscuro, peligroso y lleno de desafíos. Kuzgun es un personaje que al inicio se muestra frío, reservado y hasta obsesionado con su venganza, un hombre que parece haber perdido toda esperanza en el amor y la felicidad. Pero a medida que avanza la trama, vemos cómo su corazón se abre lentamente ante Dila, mostrándonos una vulnerabilidad que creíamos inexistente. La relación entre Kuzgun y Dila es un auténtico torbellino emocional, una montaña rusa de sentimientos, donde el amor se mezcla con el odio, la venganza, los secretos del pasado y el deseo de un futuro mejor. Y es que Kuzgun, al igual que un Kerem en la vida real, se enfrenta a la disyuntiva entre seguir el camino de la venganza que ha trazado en su mente o sucumbir ante el amor que le ofrece Dila, un amor que podría salvarlo de la oscuridad que lo rodea. Un dato que hace especial a esta serie es la innegable química entre Bar y Burcu, quienes transmiten a la perfección la tensión, la pasión, la frustración y el amor que sienten sus personajes. Kuzgun es una serie que te mantendrá pegado al asiento desde el primer capítulo hasta el final, con una trama llena de giros inesperados, emociones al límite y personajes que te robarán el corazón. Sigamos nuestro recorrido por el fascinante mundo de las series turcas con otra joya, otra perla de este universo que nos ha conquistado, Cemeri. Esta serie nos lleva a explorar un romance prohibido, una historia de amor y desafíos que nos hará cuestionarnos sobre la justicia, la lealtad y los límites del corazón. Ayaz, interpretado con maestría por Alperen Duymaz, es un joven abogado que se ve involucrado en una lucha contra el sistema cuando su amigo es injustamente acusado de un crimen que no cometió. En medio de este caos, de esta tempestad de emociones, se reencuentra con Firuze, su amor de la infancia, interpretada por la hermosa Ayka Esinturan, quien además resulta ser la hermana de la víctima. ¿Ven la complicación? El amor entre Ayaz y Firuze se ve obstaculizado por un sinfín de barreras, entre ellas, la lealtad familiar, las presiones sociales, las intrigas de un poderoso empresario corrupto y los secretos que amenazan con destruir todo lo que aman. En esta serie, la revelación del amor es más sutil y gradual, como un fuego que arde lentamente bajo la nieve, pues recordemos que Cemeri en turco significa invierno. Ayaz, un hombre reservado, dedicado a la justicia y con un corazón noble, debe luchar contra sus propios sentimientos, ya que sabe que su relación con Firuze podría poner en peligro su objetivo principal: desenmascarar a los verdaderos culpables y llevarlos ante la ley. Y aquí, al igual que el mismísimo Kerem, vemos ese conflicto interno entre el deber, la responsabilidad y la pasión, ese anhelo incontrolable de estar con la persona que ama. Ayaz es un personaje que se muestra fuerte, resuelto e inflexible ante los demás, pero su corazón anhela el amor de Firuze, un amor que podría costarle todo. Cemeri es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la justicia, la lealtad y el poder del amor en situaciones extremas, donde las decisiones no son fáciles y las consecuencias pueden ser devastadoras. Un dato curioso es que la serie utiliza muy bien la metáfora del invierno para representar la frialdad de las relaciones, la dureza de los obstáculos que deben enfrentar los protagonistas y el frío que puede sentir un corazón roto. Continuando con esta selección de series que nos han robado el corazón, tenemos que hablar, sin lugar a dudas, de Kara Sevda, una de las series turcas más emblemáticas, más amadas y que ha traspasado fronteras, conquistando corazones en todo el mundo. Esta es una historia de amor imposible, un romance marcado por la diferencia de clases sociales y las intrigas familiares que buscan separarlos a toda costa. Kemal, interpretado por el talentoso Burak Özçivit, es un joven de familia humilde que se enamora perdidamente de Nihan, una joven de la alta sociedad interpretada por la encantadora Neslihan Atagul. Este amor es un amor prohibido, un amor que se ve truncado por las ambiciones y la maldad de los padres de Nihan, quienes no están dispuestos a permitir que su hija se case con un hombre que no es de su misma clase social. Kemal se ve obligado a marcharse de la ciudad, con el corazón roto y la promesa de nunca olvidar a su amada. Cuando regresa años después, convertido en un exitoso hombre de negocios, descubre que Nihan se ha casado con otro hombre, un hombre que no ama.
El drama se intensifica cuando los sentimientos de Kemal y Nihan resurgen con fuerza, haciendo que ambos se debatan entre la lealtad a sus familias, la responsabilidad de sus matrimonios y el amor inquebrantable que los une, un amor que nunca desapareció. Y aquí es donde entra el tópico central de este vídeo, esa revelación del amor que se ha mantenido latente durante años, como una llama que nunca se apaga por completo. Kemal, al igual que Kerem, debe aceptar que no ha podido olvidar su amor por Nihan, y lucha con todas sus fuerzas por recuperarlo, aunque sepa que está arriesgando todo, incluso su propia felicidad. La tensión entre los protagonistas es palpable en cada escena, y la química entre Burak y Neslihan es innegable, una química que traspasa la pantalla y nos hace suspirar con cada mirada, con cada roce, con cada palabra. Kara Sevda es una serie que te hará llorar, reír y suspirar, con una trama que te mantendrá al borde del asiento, preguntándote qué pasará a continuación. Un dato que la hace especial es la increíble banda sonora, que acentúa a la perfección las emociones y la pasión de los personajes, haciendo que cada escena sea aún más memorable. Además, es una de las primeras series turcas en ganar un premio Emmy internacional, lo que la hace aún más imperdible y digna de ser vista una y otra vez. Ahora, vayamos a una historia más contemporánea, más fresca, pero igual de apasionante, Ask 101. Esta serie de Netflix nos presenta la historia de un grupo de adolescentes rebeldes, que no encajan en el sistema, y que se ven amenazados con la expulsión del colegio. Para evitarlo se unen y conspiran para que su profesora favorita, una joven idealista y apasionada por la enseñanza, se enamore y se case con el nuevo profesor de educación física para que pueda quedarse en la institución y seguir guiándolos en el camino de la vida. A lo largo de esta aventura llena de situaciones cómicas y momentos emotivos, estos jóvenes comienzan a descubrir más sobre sí mismos, sobre sus pasiones, sus sueños y sobre el amor en todas sus formas. Si bien esta serie tiene un enfoque juvenil y mucho humor, también tiene momentos de gran emotividad y revelaciones amorosas que nos recuerdan al tema central de nuestro vídeo. Y aunque en este caso el personaje que experimenta la revelación del amor no es el protagonista, sino un personaje secundario que al principio se muestra reservado, distante y un poco frío, su evolución a lo largo de la serie es notable. Vemos cómo se abre poco a poco a la posibilidad de amar, y a medida que se enamora, también descubre nuevas facetas de sí mismo, nuevos talentos y nuevas razones para vivir. Ask 101 es una serie que te hará reír, reflexionar sobre la importancia de la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la propia identidad. Una curiosidad es que esta serie fue un éxito mundial y se encuentra en varias plataformas de streaming, lo que la hace muy accesible para todos los amantes de las series turcas. Para finalizar nuestro recorrido por este universo de emociones, vamos con Erkencikus, o como la conocemos en Latinoamérica, la encantadora pájaro soñador. Esta serie nos presenta la historia de Sanem, una joven soñadora, creativa y con un gran corazón, que trabaja en la tienda de ultramarinos de su padre y anhela convertirse en escritora. Su vida da un giro inesperado cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad, donde conoce a Khan, un fotógrafo aventurero, independiente y con un espíritu libre que la conquista desde el primer momento. La historia de Khan y Sanem es una comedia romántica con toques de drama, donde sus personalidades opuestas chocan y se complementan a la perfección, creando una relación llena de momentos divertidos, tiernos y apasionados. Y aquí, como es costumbre en las series turcas, tenemos la revelación del amor, pero esta vez es un poco más alocada, divertida y llena de situaciones inesperadas. Khan es un personaje que al inicio se muestra reacio a las relaciones serias, un hombre que prefiere la libertad y la aventura a los compromisos, pero la personalidad arrolladora, la inocencia y el carisma de Sanem lo conquistan poco a poco, haciendo que se abra a la posibilidad de enamorarse de verdad. Aquí, al igual que nuestro querido Kerem, Khan experimenta un cambio radical en su corazón, pasando de ser un hombre libre y aventurero a un hombre enamorado, comprometido y dispuesto a luchar por el amor de su vida. Erkencikus es una serie que te hará reír a carcajadas, suspirar con sus momentos románticos, emocionarte con sus escenas dramáticas y enamorarte de sus personajes entrañables. Es una serie muy fresca, ligera, divertida y perfecta para disfrutar en cualquier momento con una taza de té caliente y buena compañía. Un dato curioso es que su protagonista, Demet Özdemir, es conocida por su talento, su carisma y su belleza natural, que ha conquistado el corazón de miles de espectadores alrededor del mundo. Y así, llegamos al final de este viaje épico por el mundo de las series turcas donde los protagonistas, al más puro estilo Kerem, se atreven a destapar sus corazones, a bajar sus barreras y a mostrar sus verdaderos sentimientos, sin miedo al que dirán.
Hemos visto cómo el amor puede surgir en los contextos más inesperados, cómo puede superar obstáculos que parecen insuperables y cómo puede transformar nuestras vidas por completo, dándonos una nueva perspectiva de la realidad. Desde la comedia romántica que nos hace reír a carcajadas, hasta el drama más intenso que nos hace soltar una que otra lágrima, estas series nos han demostrado que el amor es una fuerza poderosa que puede cambiar el curso de nuestra historia, llevándonos a un camino lleno de felicidad. Les agradezco de corazón por acompañarme en este recorrido, por compartir conmigo esta pasión por las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar estas historias llenas de pasión, emoción y secretos que nos han robado el corazón. Ahora me gustaría leer sus comentarios, conocer sus opiniones, sus series favoritas y los personajes que más les han impactado. ¿Qué serie les gustó más? ¿Cuál personaje creen que mejor representa esa lucha interna por el amor? ¿Qué otras series turcas agregarían a esta lista? No olviden compartir sus opiniones en la sección de comentarios, su voz es muy valiosa para esta comunidad. Y si les gustó este vídeo no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en este mundo de drama, pasión y amor. Hasta la próxima y que el drama, el romance y la emoción sigan acompañándolos en cada paso de su camino. Un fuerte abrazo.